You know, and recently in seeking the Lord, Sabe que en estos días buscando de Dios, I came to a verse found in Isaiah 16, verse 5, llegué a un versículo que se encuentra en Isaías 16:5, where God says, "In mercy my throne will be established." en donde nos habla y dice, en misericordia mi reino será establecido. So the word mercy was underlined in my spirit, Y entonces en mi espíritu la palabra misericordia se recalcó bastante. and I next felt led to go to Micah 6:8, Y ya después me sentí dirigido a leer en Miqueas 6:8, which talks about things that God wants us to do, en donde nos habla de ciertas actividades que Dios quiere que hagamos. and it says, "Love mercy." Y en una de ellas nos dice, amen la misericordia. God wants us to love mercy. Porque Dios quiere que amemos la misericordia. And I know the Lord had sent me there Y yo sé que el Señor me dirigió a ese punto because in the background I was listening to a worship song porque me confirmó, en el fondo yo estaba escuchando una canción that had the exact same words as Micah 6:8. que justamente estaba hablando de estas palabras de Miqueas 6:8. Just when I was reading this passage. Justo cuando yo estaba leyendo ese pasaje. So my heart was singing, Entonces yo en mi corazón estaba cantando and I said, "Lord, one more." y yo le dije, Señor, otra más. And I felt like he said, "Open the book." Y sentí que me dijo, abre el libro. So I did to Psalms 57:1, Así es que lo abrí y salió en Salmo 57:1, where David is running from King Saul, en donde se nos describe cómo David está huyendo del rey Saúl. and he writes, "Be merciful to me, O God, be merciful to me." Y en sus palabras dice, sé misericordioso conmigo, Señor, ten misericordia. And I know God was speaking to me about his mercy, Y ahí yo supe que sabía que Dios estaba hablando acerca de la misericordia, which is a major characteristic that he has. lo cual es una característica fundamental que Dios tiene. In Ephesians 2 says God is rich in mercy. Efesios 2 nos dice que Dios es rico y grande en misericordia. So, what is mercy? Pero, ¿qué significa la misericordia? Mercy is when we deserve punishment, but we receive blessings. Misericordia quiere decir que nosotros merecemos castigo, pero en su lugar recibimos bendición. And the reason I love God so much Y esta razón que yo amo a Dios tanto is because of his mercy in my life. es justamente por su misericordia en mi vida. I was thinking about 10 years ago, I had excruciating back pain. Yo me acuerdo, hace 10 años más o menos, estaba pasando por un terrible dolor de mi espalda. I couldn't sleep at night, Le digo que no podía dormir and this torment was unbearable. y la verdad era como un tormento que ya no aguantaba. But the Lord had mercy on me, Pero el Señor tuvo misericordia de mí. and he used a surgeon to fix my back Y Él utilizó a un cirujano para tocar mi espalda. and take away that horrible pain that I Y experienced. fue así que se me quitó ese terrible dolor que tenía. And about 20 years before that, I was an emotional wreck Y bueno, 20 años antes era un desastre emocional, where I was full of fear en donde yo estaba lleno de miedo and hopelessness. y yo ya había perdido toda esperanza. As I looked into the future, all I saw was bad thing after bad thing happening in my life. Porque donde quiera que veía hacia el futuro era una cosa mala tras otra y otra. But God delivered me. Pero Dios me libertó, His mercy came into my life. porque su misericordia llegó a mi vida. And the Lord gave me an example about this when he said to turn to John 8. Y el Señor me dio un ejemplo de esto y me dirigió a leer en Juan 8. As I'm turning there, I was thinking the physical expression of God's mercy is Jesus. Y al estar leyendo en esta parte, vi que la muestra física de la misericordia de Dios es justamente el Señor Jesús. And we read this powerful story Leemos esta poderosa historia where Jesus is teaching in the temple in Jerusalem. en donde Jesús está enseñando en el templo de Jerusalén. And then all of a sudden this mob comes rushing up towards him. Cuando de repente una multitud llega corriendo hacia él And they're dragging this woman who is screaming. y le llevan a una mujer que va gritando. You can see she's frightened to death. Se nota que ella está casi muerta de miedo. She probably didn't have all her clothes on. Lo más probable es que ella estaba semidesnuda. And these religious leaders that are holding her are yelling at Jesus saying, "Teacher, teacher."
Pero estos líderes religiosos llegan con Jesús diciéndolo, maestro, maestro. Moses says if someone's caught in adultery, Moisés dice que si encuentran a alguien en adulterio, they should be stoned to death. los tienen que apedrear a muerte. So what do you say? Así es que tú, ¿qué dices? What do you say, teacher? Maestro, dinos tú qué opinas. And I believe this woman was caught, and it was a setup for her because they wanted to put Jesus into this dilemma. Y yo creo que para esta pobre mujer, a ella le pusieron una trampa para atraparla y poder así llevarla ante Jesús y probar qué iba a decir. You notice the man that was in adultery, that was caught in adultery, wasn't there. Nos damos cuenta por la historia de que el hombre que también capturaron en adulterio no estaba allí atrapado. And so this woman is shaking in fear, thinking that she's going to be stoned to death. Así es que esta mujer está temblando de miedo pensando que la van a apedrear a muerte. And these hard-hearted men are screaming, what should we do, Master? Y estos maestros, estas personas duras de corazón gritando, maestro, ¿qué hacemos? And Jesus, he did something interesting. He bent down and started to write into the sand. Y vemos que Jesús hizo algo interesante porque él se agachó y empezó a escribir en la arena, Like he couldn't hear them. haciendo casi como que ni los podía escuchar. Now, what was he doing? Ahora, ¿por qué estaba haciendo eso? I believe that what he was doing is he was taking the time to ask his father how to answer this dilemma. Yo lo que pienso es que él se tomó el tiempo para preguntarle al Padre cómo responder a este dilema. And God gave him the perfect answer. Y Dios le dio la respuesta perfecta. So he stood up, looked at them, and said to them, you without, sin, any of you, you cast the first stone. Fue así que él se puso de pie, los miró de frente y les dijo, ustedes, tú que tienes libre de toda culpa, tú tira la primera piedra. And then I believe he went down and continued to write into the sand. Y yo creo que se inclinó y siguió escribiendo en la arena. And after a few minutes, he got up and he looked around and he says, what? To the woman, he says, nobody has condemned you? Ya después se levanta otra vez la mirada, mira a su alrededor donde no hay nadie y le pregunta, ¿qué pasa? ¿No hay nadie que te condene? Because all these men had to leave. Porque ya todos los hombres se habían ido. Because they knew they were sinners. Porque ellos sabían que también son pecadores. And then this is the most important part. Y esta es la parte más importante. Jesus looked into her eyes Jesús la miró a los ojos with mercy. con misericordia And he spoke to her heart to heart. y le habló de corazón a corazón. And then Jesus said, neither do I condemn you. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Go and sin no more. Vete y no peques más. He addressed the law when he said, go and sin no more. Él sí tocó el punto de la ley donde le dijo, vete y no peques más. But his love was transferred into her heart. Pero su amor de Jesús se transfirió al corazón de esta mujer. His mercy was released into her life. Porque Él derramó de su misericordia que se fue a la vida de He ella. was giving her a second chance. Le estaba dando una segunda oportunidad. And you know what I believe happened? ¿Y sabe qué cree que pasó? She went and her life was changed. Yo creo que ella se fue y su vida fue transformada. Why? Because she experienced the mercy of God. ¿Por qué? Porque experimentó la misericordia de Dios. Yes, the Bible says God is rich in mercy. La Biblia nos dice que Dios es grande en misericordia And his mercy triumphs over judgment. y que la misericordia triunfa sobre el juicio. And then Jesus tells us, just like we are to give away mercy, Y Jesús nos dice que nosotros tenemos que también dar misericordia. just like Jesus in compassion gave away mercy when he was on the earth. Al igual que Jesús nos dio misericordia y dio misericordia cuando estuvo aquí en la tierra. And one final thought. Y un pensamiento final. I felt like the Lord was saying that many of us Sentí como el Señor me mostraba que muchos de nosotros withhold mercy to ourselves. no nos permitimos tener misericordia a nosotros mismos. We allow the enemy to constantly keep us in guilt Porque permitimos que el enemigo venga a nuestras vidas a mantenernos en constante culpa and shame, y aún en vergüenza. and God would have us receive his mercy in our lives. Cuando Dios lo que quiere es que recibamos la misericordia
misericordia de Él en nuestras vidas. When this happens, Porque cuando la recibimos, when our heart believes that He loves us, cuando alcanzamos a creer y comprender que Él nos ama, new life flows within us. llega una nueva vida a fluir en nosotros. And the power to overcome sin. Y el poder de superar el pecado. What a wonderful story about the merciful God we serve. Qué hermosa historia tenemos del maravilloso Dios al que servimos. So today, I feel like God would say, go and release mercy. Por eso siento que hoy Dios quiere decirnos que ve, sal, camina y derrama misericordia. To you, yourself, A ti mismo, a ti misma, and to those around you that are needing God's mercy. y también a las personas que te rodean que necesitan la misericordia de Dios. Que Dios le bendiga.